Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Dylan da la noticia de que Baran abrió los ojos emocionado. El señor Kudret abraza a Cian y luego a Dylan en su alegría. La señora Azade ora para agradecer a Dios. Luego el médico deja a Baran y dice, gracias a Dios, sobrevivió al difícil proceso, pero todavía está bajo la influencia del medicamento. La señora Sabia envía a Javin y le dice al señor Kudret, la señora Sabia lo envió. Lo recibiré de la mejor manera posible. La señora Azade le agradece y responde que Baran está mejor ahora y que no nos quedaremos aquí por mucho tiempo. Meltem llama a su amiga y le dice que el plan no funcionó. Cebrille está muy enojada, pero todos en la casa están de acuerdo con ella. Cuando Cebrille dice que pondrá a la señora Meltem en prisión, la señora Anife y el señor Seyid dicen que esto sería demasiado y hacen que Cevdet se siente para calmarse. Mientras Dylan murmura sobre qué pasaría si algo te hubiera pasado, Baran recupera el sentido y Dylan se sorprende y pregunta, ¿puedes oírme? Baran recupera la conciencia y quiere levantarse, pero Dylan no se lo permite. Entonces Baran no recuerda nada del incidente. Dylan dice cálmate, te lo contaré todo. Mientras la familia de Baran esperaba en la sala de espera, el señor Hassan comía la comida en la mesa con la garganta sucia. Entonces la señora Sabia pasa y pregunta cómo están. Mientras hablaban con el señor Kudret, cuando el señor Hassan entró en medio de la conversación, el señor Kudret lo fulminó con la mirada. En su habitación, Sabia dice que Baran obtiene su fuerza del amor y que esperará a que se recupere. Cuando Javin dice que la policía vendrá pronto para interrogarla, la señora Sabia dice que iré con ella. Cuando Javin pregunta qué pasa si Dylan hace alguna tontería y habla de ti, la señora Sabia responde que tienes que estar en medio de la guerra para ganar. Mientras Dylan pide permiso para arreglar la almohada de Baran, recuerda las oraciones de Dylan cuando le dispararon a Baran. El señor Kudret viene a Baran y le dice que estás muy asustado y que quien se coló en nuestra casa y te hizo daño. Baran responde, me mejoraré en 2 días, no te preocupes, descubriremos quién lo hizo, por qué motivo, qué querían. La señora Sabia y los agentes de policía entran en la habitación y dicen que tienen preguntas sobre el incidente. La policía le pregunta a Baran qué pasó el día del incidente. Cuando Baran responde que no recuerda nada, la policía establece contacto visual con Sabia y le preguntan a Dylan, ¿eres mi esposa o sabes algo? Dylan dice que no vio nada. Agarra el brazo de Sabia cuando ella sale de la habitación detrás de la policía y dice, te haré responsable de lo que hiciste. Gul habla con Dylan sobre cómo está Bran y recibe la buena noticia. Mientras tanto, Frat aparece allí y Gul dice que, afortunadamente, algunas personas dan al amor lo que se merece. Baran reacciona con Dylan y no quiere comer la sopa que trajo. Cuando Baran quiere levantarse, levanta la voz diciendo no puedes, y Baran se detiene, pero su herida sangra. Luego le dice a Dylan que no hay nadie aquí, deja de actuar. Dylan no responde a esto y cambia de tema diciendo que es necesario vendarle la herida. Baran recuerda que cuando le dispararon, le dijo a Baran, no me dejarás, no puedes dejarme. Baran se queda dormido, Dylan se sienta a su lado y le acaricia la cabeza. Luego se sienta a un lado y se queda dormido mientras continúa mirando a Baran. Baran se levanta y necesita caminar, Dylan lo toma del brazo y caminan juntos por la habitación. Dylan se enoja con Baran porque el doctor le dijo que se quedara una noche más y, ¿por qué tienes prisa? Baran me regaña diciendo que quiero ir a casa y descansar, deja de hablar como si te preocuparas por mí. Justo cuando está a punto de salir de la habitación, Sabia llega con Javin y se ofrece a enviar una enfermera a la casa. Pero Baran rechaza la oferta, diciendo que el interés de mi esposa es suficiente. Cebrille está fuera con Yamur y la señora Meltem los sigue en secreto. Mientras tanto, la amiga de Meltem, Esre, llama y le advierte que no cometa un error, pero Meltem dice que no irá a ningún lado sin llevarse a su hija. La señora Sabia está siguiendo otro plan para los Kerabai. Y para ello contratan a un hombre para que lo amenace y diga que él fue quien hizo daño a Baran. Cuando Dylan quiere darle su medicina a Baran, Baran se enoja mucho y le dice que deje de jugar. Aunque Dylan dice no estoy jugando,
piensa que es como pagar tu deuda. Tú también me estabas mirando. Baran rechaza a Dylan nuevamente. Dylan está muy molesto con la reacción de Baran y sale de la habitación. El señor Kudret recibió la noticia de que habían encontrado al hombre. Cian lo escuchó hablar por teléfono y salieron juntos de la casa, diciendo que él también vendría. Dylan le cuenta a Baran sobre las bonitas flores que recibió, pero Baran ignora a Dylan y quiere salir de la habitación. Él no lo permite, diciendo, de ninguna manera, no puedes viajar, necesitas descansar. Si estás aburrido lee un libro y la mujer te lo da. Baran tira el libro y lo tira sobre la cama. Sin embargo, sin prestar atención, Dylan acerca el sillón a Baran y comienza a sentarse y leer un libro. Mientras el hombre que se había organizado, Terget Kudret, camina hacia donde están los caballeros, llama a su esposa y le advierte que se lleve a los niños y desaparezca. El señor Kudret y Cian salen del auto y bloquean a Terget, y Cian lo golpea y lo deja inconsciente. Dirya acude a la señora Azade e intenta obtener información sobre Bran. Cuando Dirya le pregunta qué habitación de la mansión le pareció adecuada, la señora Azade dice, es su habitación, niña, quédese allí. A Dirya no le gusta esta idea y dice que la habitación es pequeña. La señora Azade cierra el tema diciendo que es muy grande y eso está bien. Mientras tanto, Frat llega y se entera de lo sucedido por Dirya. A Frat no le importan mucho estos acontecimientos, pero Dirya se enoja mucho. Zebriye y Zevdet intentan ahora completar los trámites finales para adoptar a Yamur. El señor Kudret, Kerem y Cian encierran a Terget en un lugar y Cian lo golpea mucho. Baran se aburre y Dylan le ofrece ver una película. Baran responde que no quiere. Cuando Dylan regresa con la computadora y dice, comencemos una película divertida, Baran responde, te dije que no la querría. Dylan todavía enciende la película y se miran furtivamente. Aunque Baran no quiere verlo, se deja llevar después de un tiempo. Cuando Frat llama a Gul, este viene e intenta averiguar cuál es el problema, pensando que está bien. Frat está molesto y quiere hablar, pero cuando Gul dice que elegiste el poder y el dinero, no el amor, Frat se va diciendo que no solo yo sino todos los demás eligen. Baran no quiere confrontar a Dylan y cuando cierra la pantalla de la computadora y Dylan dice, pensé que te gustaría, Baran dice, te dije que no lo querría. Luego Dylan le entrega a Baran la portada, que es la reliquia de su madre, y le dice, tú me pediste esto, tómalo. Baran recuerda lo que dijo Dylan en el hospital e inmediatamente pregunta, escuché lo que dijiste en el hospital, ¿es todo cierto? Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.